Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando este programa en este Viernes Santo con Ñande Yarañe, reflexionando sobre este día santo tan importante de nuestro Triduo Pascual. Estamos en este segundo día en que el Señor Jesús entrega toda su vida por nuestra salvación. Nos centramos hoy en la cruz salvadora. Hoy, queridos hermanos, es el único día en que nosotros adoramos la cruz salvadora. Es la cruz de la que pendió el Señor Jesús, donde entregó su propia vida por nuestra salvación. Por eso nosotros tenemos lo que le llamamos el Tupañejetú, que quiere decir el Tupantú, ¿verdad? Entonces, apocopado, eso significa Tupañejetú. Peñande Yara, Ñandeñajetú, Pecurusureje. El sentido es muy profundo porque es la donación total de un Jesús por nuestra salvación. A nosotros en el Viernes Santo, queridos hermanos, no estamos mirando simplemente el dolor y la muerte de nuestro Señor en la cruz, sino que sobre todo el significado de lo que nos lleva a una muerte y a una entrega total de nuestra vida en beneficio de los demás. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estamos en el capítulo 18 y el capítulo 19. Ciertamente que no lo vamos a leer todo en este momento, pero por lo menos vamos a mirar algunos de los elementos esenciales que nos ayudan en este día tan importante a entender nuestra Semana Santa, o mejor dicho, a entender este Triduo Pascual, donde estamos en el centro, estamos en el Viernes Santo. Es aquí donde se llega a la máxima expresión de la entrega de Dios por la humanidad. Esta es la forma como se está cumpliendo aquella promesa que Dios
había dado ya Abraham, Génesis capítulo 12 del 1 al 3. De esa descendencia entonces que surgirá verdaderamente aquel rey, pero aquel rey que nosotros sabemos que su trono es la cruz que hoy nosotros adoramos. Hoy, queridos hermanos, es el único día que nosotros adoramos la cruz, porque en ella está nuestro Salvador. Es este el lugar entonces desde donde nosotros encontramos y vemos la resurrección. Pasamos por la cruz para llegar a esta nueva vida. Escuchamos entonces del Evangelio de San Juan, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del monte Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen a estos que se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Queridos hermanos, esta es la primera partecita, la introducción. Nos encontramos en el huerto. Nos encontramos en el momento en que toman preso a Jesús. Miramos simplemente porque hoy, como Viernes Santo, nos centramos principalmente en el momento de la cruz. Pero para llegar a la cruz se dan cuenta que hay todo un proceso, decíamos ayer mismo, el Jueves Santo, que era el día del servicio. Hoy es de nuevo un servicio, pero es una generosidad total de entregar la vida por el amigo, entregar totalmente la vida por los demás. Fíjense, queridos hermanos, que aquí Jesús, encontrándose en el huerto, vienen a buscarlo. Y Judas, primera figura, el que lo va a entregar, el que le está traicionando, con un beso entonces le está vendiendo al maestro. Este es el saludo de amistad, pero sin embargo es un beso de traición. Aquí viene otro elemento también, queridos hermanos, porque cuando se da cuenta Pedro de la situación, que Jesús no está reaccionando, y si Jesús era el Mesías, evidentemente él, al ser liberador, es el que tenía que liberar como Mesías, como ungido, el que tenía que ser el rey de Israel. ¿Cómo es que ahora están tomándole preso y lo van a matar? O sea, humanamente hablando, esto ya es imposible. Pedro está entonces impaciente. Pedro no entiende cómo es que este Mesías está siendo tomado aquí por los enemigos justamente de Dios, porque están queriendo matar al Mesías. Pedro, que había dicho: tú eres el Mesías, nosotros confiamos en ti, tú has venido aquí para liberarnos, para redimirnos. Justamente en la última cena, Jesús, un poquitito antes, le había dicho: nosotros vamos a entregar nuestra vida por ti, le había dicho Pedro. Y ahora justamente nosotros encontramos esto también, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Pedro entonces de cierta manera trata de cumplir eso que... Pero no entendeu a su hinaloicoa. Él sigue pensando con ese chip del Antiguo Testamento. Sigue pensando con las profecías del Antiguo Testamento, pero en un David triunfador. En un David que viene entonces con la espada a hacer guerra, a crear el pánico, el odio. Jesús, entonces, cuando Pedro saca, ¿verdad?, la espada, enseguida decía: Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote.
Es importante también que aquí recordemos que el sumo sacerdote tenía sus guardias también. O sea, tenía a disposición también un pequeño, ¿verdad?, destacamento. Como ahora nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, no sé, los políticos que tienen ahí sus guardias, que tienen que esto, que aquello, o sea, que estaba oficialmente permitido. Y estos son los que van y le buscan a Jesús. Entonces Pedro reacciona contra ellos. Y entonces saca la espada enseguida y le corta luego ya la oreja. Entonces Jesús le dice, no, Pedro, ni entendéis ni la ella, ni entendéis que la ella. Es en dunas, amigo. Es shana, es esa amigo. Yo no vengo a crear aquí entonces odio, división, o no vengo yo aquí entonces como un sedicioso que viene aquí, ¿verdad?, a levantar el pueblo contra Roma. Yo vengo a traer otra clase de mesianismo, otra clase de liberación. Volvemos enseguida entonces a reflexionar en este Viernes Santo con Ñande Yarañé. Arrepentido por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Alabado sea el Santísimo Sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Gloria al Padre y alabanza, gloria al Hijo y también gloria al santo amor divino por los siglos eternos. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en este Viernes Santo en que estamos reflexionando desde la palabra de Dios
entender lo que significa el camino de la cruz, el Vía Crucis. Esta es una piedad popular, es uno de los lindos modelos, ¿verdad?, de oración de acompañamiento que nosotros hacemos. En el siglo IV esto va surgiendo, ¿verdad?, con los primeros peregrinos que van y visitan estos lugares santos, ¿verdad? Y desde ahí van buscando cuáles fueron estos lugares por donde nuestro Señor Jesucristo fue caminando. Es interesante, hasta hoy en día, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, tantas veces he caminado por esos lugares, tantas veces por esos caminos santos, ¿verdad?, por donde nuestro Salvador Jesús ha pasado y ha entregado su propia vida por nuestra salvación. Es importante que miremos el sentido profundo de esta entrega en la cruz del Señor. Vamos a mirar un poco más allá de lo que significa Jesús ante Pilato. Vamos más adelante, estamos en el versículo 28, porque es imposible que reflexionemos todo lo que la palabra de Dios hoy en este Viernes Santo nos presenta, pero por lo menos algunos de los elementos esenciales. Después la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debería cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Qué interesante esta partecita, queridos hermanos. La pregunta de Pilato, ciertamente que es una pregunta retórica que la comunidad de la iglesia pone en boca de Pilato, ¿verdad? Entonces le está diciendo a nosotros, entonces nos está preguntando el Señor y nos está diciendo hoy, a mí, a vos: ¿tú esto lo dices por ti mismo, que yo soy verdaderamente el rey de los judíos, que yo soy verdaderamente el Mesías, que yo soy verdaderamente tu Salvador? Dépico la hereajina, de tépico, ne acaibio peonsejina, ne apuesto uibio. ¿Te das cuenta? ¿Has reflexionado? ¿Has llegado a esta idea elemental y fundamental en tu vida? ¿O simplemente otros te lo han dicho? Esto ya es elemento importante para que reflexionemos en este Viernes Santo. ¿Quién es este Jesús que está siendo condenado, este Jesús que está entregando su vida por nosotros? ¿Quién es este Jesús para nosotros que va a morir una vez más en la cruz, hoy, por ti, por mí, por toda la humanidad? ¿Te lo han dicho simplemente o vos lo has experimentado? ¿Lo experimentaste ya? ¿Te diste cuenta y conoces quién es este Jesús? Interesante esta preguntita, entonces, que Jesús le hace a Pilato, ¿verdad? Entonces es una forma de responderle, ¿verdad? Porque él cuando le pregunta, entonces, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Bate go a ver. Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Aquí también hay otra forma muy interesante, ¿verdad? Pilato casi siempre es como ese pescado ya es bebé. De ella la se en sí, la pecha de la lambusuga de ella la se nos hace vende. Yo puedo ver ojo y sí, por ir la pecha de ella así. Bueno, a pecha muchos de nosotros somos así. Cuando Jesús le está haciendo esta pregunta retórica y le dice: de pico peala de por anduajina, na puto muy de peonsejina. De pico la icuacia, neñe agui de peonsejina. ¿De tu corazón sale eso? ¿Querés verdaderamente saber? Vos lo estás haciendo una pregunta para saber si yo verdaderamente soy el Mesías, si soy el Rey, si soy el ungido, si soy tu Salvador. Debio peande a caño sejina, porque estás queriendo hacer un verdadero camino. Taiko oye ente, regendunte, oye yaponda ye, ¿entienden? Eso es importante que nosotros entendamos.
Porque en nuestra vida cristiana, lastimosamente, en nuestra sociedad, estamos viviendo mucho de esto, de esta característica que aquí se está presentando. Porque somos demasiados ya los cristianos entonces que solamente conocemos a Jesús de oídas. Eso que se dice, oye endaye, de upeaja. Pero ¿cuál es tu experiencia? Entonces nos llama. Esta frase ya puede servirnos para todo este Viernes Santo y responder, que cada uno responda, ¿verdad? De acuerdo a sus actitudes y de acuerdo a su vida también. Bueno, sigamos un poquitito más cuando entramos ya en el capítulo 19. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentren ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde tú eres?». Pero Jesús no le respondió nada. Queridos hermanos, es tan importante, ¿verdad?, que entremos en esta dinámica, lo que nos está diciendo en este momento. Jesús ante Pilato y Jesús ante el pueblo. Crucifícalo, crucifícalo. Vamos a entender por qué el pueblo pide la crucifixión de Jesús. Y sepamos que ese pedido de crucificar a Jesús es lo que nosotros tantas veces estamos haciendo en nuestra vida. Lo estamos repitiendo. Esa historia se vuelve a repetir en nuestra vida día a día cuando le volvemos a crucificar al Señor, cuando le volvemos a crucificar a nuestros hermanos. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe en este Viernes Santo. Adiós, reina del cielo, madre del Salvador. Adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. Al dejarte, oh María, no acierta el corazón, te lo entrego, Señora. Dame tu bendición. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz. Jamás, jamás me olvide delante de Jesús. Divino niño de flores, cierto nace en Belén. 33 años cabalpé, Reye Yuca en Jerusalén,
Reyes yuca en Jerusalén. Por ello los judíos hoy agarra, hoy al pronto declara, al pronto vos declara, a los judíos doñando, a los judíos soñando. El Hijo de Dios amado desde que ha permitido en el vientre de María felizmente encarnado. En el vientre de María felizmente encarnado, principio a padecer en poder de los malvados, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer la sentencia de Pilato para que aquella verdugo por alcanzar tu puro por la cruz madero santo, por alcanzar su virtud puro por la cruz madero santo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub,
y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en este Viernes Santo en que reflexionamos la muerte de Jesucristo en la cruz, en el patíbulo. Hoy es un día central para nosotros porque es la entrega del amor máximo de Dios por la humanidad, de Dios por el hombre. Es como se cumplen las promesas de Dios Padre, que se entrega amorosamente y totalmente hasta la última gotita de su sangre, es decir, la muerte de Jesús en la cruz, que nos llama también a nosotros entonces, porque este es el elemento fundamental del Viernes Santo. Mostrarnos y demostrarnos que Dios nos ama, que nos quiere y que se entrega totalmente por nosotros. Y en la medida en que nosotros entendemos este Viernes Santo, vamos a hacer el tupaintú. Entonces, ñandeña jetuta peñan de yara curusureje. Pero atención, que ese beso de la cruz no sea el beso de Judas, que nosotros decimos algo, decimos, sí Señor, esta generosidad, este amor total que reconozco y que yo también tengo que morir a mis egoísmos, pero sin embargo nosotros al besar esa cruz estamos haciendo como hizo Judas, que lo está entregando al Señor. Pero allá ella guana, operar entonces ñande yana, peñane apitu ume ponana, peñan de yara e enseñan de a través de este Viernes Santo. Fíjense, continúa la historia. Ciertamente es una historia muy interesante. Desde el versículo 17 del capítulo 19, Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo escrito está. Queridos hermanos, aquí entonces la crucifixión del Jesús. Decíamos que queríamos explicar por qué verdaderamente entonces aquí a Jesús le hacen tomar la cruz y quieren que muera crucificado. Porque ellos estaban esperando verdaderamente que Jesús, como Mesías, demuestre esa capacidad, entre comillas, de su mesianismo. El Mesías, según lo que ellos estaban esperando, tenía que ser
el rey, tenía que ser el sedicioso de cierta manera, que tenía que soliviantar a todo el pueblo, a liberarnos políticamente de todos los yugos y las esclavitudes con las que nosotros nos estábamos encontrando, políticamente hablando. Jesús, cuando le había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino es totalmente diferente, yo lo que pido es la liberación del hombre, que vos te liberes de tus ataduras, de tus esclavitudes. Upeango heisehina el mesianismo de Jesús, una liberación total, una muerte a nuestro egoísmo, a nuestros pecados. Y bueno, aquí entonces entendemos de esta manera, queridos hermanos, este camino de liberación. Y entonces cuando Pilato le presenta ahí al pueblo enfrente, después de que haya sido azotado, golpeado, todo sangrado, con las coronas de espina, capaz de ser un sarcasmo, le ponen un manto de púrpura, como diciendo, la pende rey, cola pende rey. Después encima le traen y le ponen ahí enfrente y le muestra a todo el pueblo que está así, esposado, atado, Jesús ahí. Vea, qué clase de rey, qué clase de Mesías. Entonces, por eso es que el pueblo le abuchea prácticamente a Jesús y prefiere que Jesús, si ese es nuestro Mesías, de Mesías, no, ahora no hay poder. Crucifícalo. Ese no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros queremos otra clase de Mesías. ¿Cuántas veces nosotros esperamos en un mesianismo mágico, en un mesianismo de un estilo Yeshua, Josué, ¿verdad? Que viene solamente con las armas, al estilo de David, que viene, que mata, entonces baretebe, ¿verdad? Y que haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús nos trae ese mesianismo. El mesianismo de este Viernes Santo, queridos hermanos, es el mesianismo de la paz. Es el mesianismo de una renuncia total a la violencia. Es la violencia mayor que trae Dios a través de Jesús, que es la violencia del amor. Eso sí que nos violenta tremendamente. Es una gran violencia perdonar al enemigo. Es una gran violencia, pero ¿para quién? Para nosotros, queridos hermanos. No es que nosotros producimos la violencia matando físicamente o luchando o peleando contra los demás. Porque sabemos que en la historia, ¿qué es lo que hace? La violencia engendra más violencia. Jesús lo que hoy nos trae en este Viernes Santo es totalmente una violencia, entre comillas, del cambio de actitud. Una verdadera violencia que significa entonces una entrega y una renuncia. Véala, Peñane con Asobe lleva a formal para asumir y para decir, yo me tengo que entregar totalmente a mi hermano. Me tengo que entregar totalmente y me tengo que donar completamente por mi sociedad, por mi hermano. Pedazo formal. La pecha entiendo ya como es. Viernes Santo, queridos hermanos, upebe yajadajina, peñan de yarare non debe lleva. Ñañesuta peñan de yarare non debe. Hoy, ¿verdad? A las 15 horas, cuando nosotros sabemos que Jesús, el horario que nos dice, ¿verdad? Entonces la Biblia en que Jesús muere y entrega, una vez más Jesús muere por nosotros. Pero esa es la gran violencia, ¿verdad? La gran violencia para sí mismo, también para Jesús. Nosotros ayer, Jueves Santo, también escuchamos. No es que todo fue entonces pan comido también para Jesús. Jesús también sufrió, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que es tu voluntad. Y eso hoy de nuevo en este Viernes Santo, porque aquí está entonces la voluntad de Dios Padre, de ser capaces de entregarnos totalmente hasta la última gotita, ¿verdad?, de nuestra propia existencia. Por nuestra comunidad, entregarnos hasta lo último, queridos hermanos. Es tan difícil, pero esta es la verdadera muerte, ¿verdad?, a la que el Señor nos está llamando hoy en este Viernes Santo. Hay otros pasajes más, ¿verdad?, que continúan este Viernes Santo, queridos hermanos. Pero nosotros hoy nos quedamos aquí. Nos quedamos sobre todo en las manos de un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios valiente, un Dios que no baja de la cruz ni corre de la cruz,
sino que se entrega hasta el final. Aupea, y Catujamuaiche ñande, ñandereco de Prajú. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, en este Viernes Santo. Que también nosotros miremos esa cruz, reconozcamos a nuestro Salvador, que nos salva a través de una entrega total y generosa hasta dar todo de sí por nuestra salvación, por nuestra liberación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y un buen Viernes Santo de reflexión y de entrega generosa hacia los demás. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Y me oye sepulta jape y quilquere oñembo. Y supe, adiós mi hijo Jesús. Oye, y supe, adiós mi hijo Jesús. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial con el ángel de María, la grandeza celebrar, transportado de alegría, su fineza pública, bajo el suelo del cielo, del cielo de mian, salve Cristo de este suelo triunfadora del Satán. No cañé bagüeteri ñande ya rapipore isate reoye jai kurusu rapicuere la Verónica olla
y volver, pero yo ñande ya, rape Jehová, kurusu, oy llave, te viejo a, onguata, a oñesu, oweru, mante vaina, ipoje, vakurusu. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro
escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi, y la niña se levantó.